Habacuc. ¿Quién? Sabemos muy poco sobre él. La información que tenemos se limita. Número 1. Su nombre. Habacuc significa el que abraza o es abrazado, el que oprime o lucha. Jerónimo dice, es llamado el que abraza, ya sea a causa de su amor hacia Yahvé o a causa de la lucha con Dios. Este último significado nos hace pensar en Jacob luchando contra el ángel. De igual manera, Habacuc vive un gran conflicto interior, forcejeando con el problema de la justicia de Dios frente a las injusticias de este mundo, la lucha con su Señor. Y como Jacob, acaba amparándose en las promesas divinas para encontrar la paz interior. Número 2. Su calidad del profeta. Es el único llamado así en su título de entre los que nos han dejado escritos proféticos. Seguramente este nombre debía corresponder a su función oficial, quizá ligado a una asociación de profetas que tenía un estatus reconocido en Judá. En cualquier caso, podemos decir que es profeta en el sentido que lo define. Escuchó las palabras de Dios y las dio a conocer al pueblo. 3. ¿Era levita? La composición del salmo que ocupa el capítulo 3 denota un buen conocimiento de las reglas litúrgicas, del canto sagrado y de la poesía hebrea. Es por lo tanto, e incluso probable, que Habacuc hubiera formado parte de los levitas ligados a la alabanza de Yahvé, como pretende la tradición. 4. Su libro nos da a conocer como un hombre de oración, como un poeta con dones excepcionales, así como un pensador preocupado por el problema de la justificación de los caminos de Dios. ¿Dónde? Habacuc profetizó en Judá, probablemente en Jerusalén, ya que en su época el reinado de Israel había desaparecido. ¿Cuándo? Habacuc menciona a los caldeos. Estos comenzaron a dominar el escenario mundial después de la caída de Nínive en el 612. La deportación de Judá comenzó en el año 605. Tampoco hay ninguna mención de un exilio o de una destrucción de Jerusalén como hechos ya acaecidos en Habacuc. Por otra parte, después de la victoria de Nabucodonosor sobre el faraón Necao en Carquemis en el año 605, no vemos motivo por los cuales los que escuchaban se asombraran, oyendo hablar de los caldeos como vencedores, ni vemos por qué no creerían en su grave avance, aun cuando esto les fuera contado. Estas dos fechas, del 612 y el 605, fijan unos límites bastante restringidos a la profecía transcrita en nuestro libro. El ministerio de Habacuc seguramente comenzó bastante tiempo antes y pudo continuar después de la primera deportación. La situación que se describe en el capítulo 1 se parece a la reflejada en Jeremías capítulo 22 y se fecha en una época en la que el exilio aún era una amenaza que pesaba sobre Joacim. Estando ya vencido el peligro asirio, considerando la amenaza de los caldeos como algo improbable, el pueblo se abandona en la decadencia, la corrupción, la violencia y las prácticas inmorales ligadas a los cultos paganos que proliferaban cada vez más. Esta situación podría ser la correspondiente en los años 609 y 608, al comienzo del reinado de Joacim. ¿Por qué? Después de un breve avivamiento de la fe en el reinado de Josías, el pueblo y su rey hicieron de nuevo lo malo ante los ojos de Yahvé. Los aristócratas rapaces, aliados a los conductores religiosos corrompidos, robaban y oprimían sin ningún tipo de vergüenza al pueblo de Judá. Algo parecido a la Iglesia Católica Romana, al Papa, cardenales,
arzobispos y sus secuaces. Habacuc se hace la misma pregunta que ha preocupado a todos los hombres sinceros y piadosos de Israel. ¿Por qué Dios permite la corrupción? ¿Por qué se calla ante el éxito de los malvados, perversos y depravados? Dios le contesta que castigará al pueblo rebelde por los caldeos. Surge entonces otra pregunta. ¿Cómo puede utilizar Dios para hacer su voluntad a una nación que aún es más culpable que Israel? ¿Cómo Dios castigará a un Vaticano lleno de corrupción, abominación, pederastía y violación de todos y cada uno de los derechos humanos? Estas preguntas debían atormentar la mente de muchos justos en Judá, como hoy en día. Dios responde por medio del mensaje de Habacuc y por la actitud de la fe que refleja el libro. De esta manera, no será tan conmovido cuando la tormenta babilónica se desencadene sobre Palestina. Que Habacuc aporta un mensaje de juicio y consolación. Juicio, la paciencia divina está tocando a su fin. La iniquidad de Judá será castigada por los caldeos. Por medio de este aviso brutal, el profeta quiere sacudir la inercia de los habitantes de Judea y acercarlos de nuevo a Dios. Consolación. En los tiempos difíciles, el creyente encuentra la paz poniendo su confianza en Dios y apoyándose en su bondad y amor para con los suyos, contando al mismo tiempo con la promesa de que hará justicia con sus adversarios, incluso si los tiene que utilizar como instrumentos para castigar. Los caldeos son rapaces, orgullosos, tiranos, viciosos e idólatras. Dios lo sabe y en su momento los castigará. En la etapa moderna podríamos figurar: los papas son rapaces, orgullosos, tiranos, viciosos, idólatras, mentirosos, estafadores y promoviendo una falsa religión que en su momento, Dios lo sabe, los castigará. Todas estas lecciones no se nos dan de forma teórica. Asistimos a verdades, a luchas interiores en el profeta, a fases de duda en las que le es imposible conciliar las realidades históricas con sus propias convicciones espirituales. En esos momentos, su fe se enfrenta a los hechos y plantea multitud de preguntas y multitud de reflexiones. ¿Cómo un Dios justo y santo puede permitir estas cosas? ¿Cómo un Dios justo y santo permite la existencia de un abominable Vaticano? ¿Hasta cuándo, Yahvé? ¿Hasta cuándo? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué, Yahvé? Cuando comparamos este primer capítulo con el final del libro, nos quedamos maravillados de ver cómo Dios responde a su pueblo. El giro en toda esta situación lo encontramos en el centro del libro, en esta palabra que servirá de tema a 3 epístolas del Nuevo Testamento. Número 1, el justo por la fe vivirá. 2, asociada de la visión triunfal final de Dios. Y 3, podemos repetir, por medio de su comunión con Dios, ha descubierto que nada es comparable a la rectitud y a la verdad y a la genuina comunión con Dios, como dice el salmista: ¿quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? El limpio de corazón, el puro de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y ni aun con juramento engaña, el que no hace mal a su prójimo y aun cuando éste le difama, ora por él. El que hace estas cosas permanecerá en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Este libro nos enseña que también el creyente tiene momentos de duda e incertidumbre. Dios no lo condena por ello. Dios no responde a todas sus preguntas, pero sí le da maravillosas promesas
a las que pueden aferrarse por medio de la fe. ¿Cómo? Habacuc presenta su mensaje de una forma única en la profecía, por medio de un diálogo con Dios, seguido de una oración. El libro se divide en 3 partes que se corresponden con los 3 capítulos. Número 1, quejas y preguntas. 2, visiones. Y 3, oraciones. El diálogo con Dios puede resumirse de la siguiente manera. Habacuc, ¿hasta cuándo Dios tolerará la injusticia y la violencia? Dios, me ocuparé de ello, pediré a los caldeos que intervengan. Habacuc, ¿cómo puedo utilizar a un pueblo aún más corrompido que Judá para castigarlo? Espera llena de confianza la respuesta divina. Dios responde, los caldeos serán castigados en su momento a causa de sus pecados. Habacuc, alaba a Dios, sus obras en el pasado, por una garantía para el futuro. El creyente puede regocijarse todavía en él. Dios, a su tiempo y en su momento, pese a todo, pese a la noche oscura, pese al dolor, pese al llanto, pese al tormento, pese a lo más oscuro de tinieblas en la hora del ser humano, el creyente un día verá la salvación y el poder de Dios llegando a su vida. Este mensaje, que nos es dado con un dominio perfecto de la lengua hebrea, ha consolado a los creyentes, sobre todo en momentos y épocas muy difíciles. El comentario de Habacuc, encontrado en Qumran, es un testimonio de ello. Este libro pequeño también nos aporta la respuesta de Dios a las perplejidades de los creyentes de todos nuestros tiempos.